Muy buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Somos los esposos Suriano Cabrera. Pertenecemos al Ministerio Católico en Espíritu y en Verdad. Y en esta mañana, el día jueves, pues, vamos a reflexionar el Evangelio de este día, el cual está tomado del libro del evangelista Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. Así que esperamos que esta palabra sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, queridos hermanos. Y sin más, pues vamos a darle lectura a lo que es la palabra. Amén. 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 Todo lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido, escuchen. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo llenos de miedo, pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Ellos se levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra de Dios. Gloria y honor a Honor a ti, ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Bueno, hermanos, la palabra de Dios en esta porción que nos regala de esta mañana, de este evangelio tomado desde Mateo, también en Marcos y Lucas habla de lo de que es la transfiguración. Pues estamos viendo este momento tan íntimo, tan sublime y hermoso, podemos decirlo. ¿Por qué? Porque estaba Jesús con sus 3 discípulos, que se pueden decir que eran sus 3 más allegados a él, que él los había hecho más cercanos a él, que cada vez que él necesitaba un momento a estar con Dios, siempre él lo llamaba. Aquí lo llamó y bueno, y fueron los primeros en que también llamó para que fueran sus discípulos, ¿verdad? Pedro, Simeo, ¿cómo le llamaban? Simón, Pedro, ¿verdad? Simón Pedro. Simón, que era primero y que le cambió el nombre a Cefas o Pedro, ¿verdad? Piedra. De ahí a Santiago y a Juan, que eran hermanos también. Y él siempre los andaba llamando, pero si sabemos, Juan era ese discípulo que era más cercano a él y a su madre, ese más amado que la palabra de Dios habla. Y como siempre, mire, Pedro siempre estaba adelantado a hablar, siempre estaba adelantado, no sé si porque era mayor o qué, que los demás también, pero él siempre estaba adelantado. Siempre Dios lo utilizaba para que hablara ante su hijo también, que antes también tuvo que decirle cuando él les estaba anunciando que lo que iba a padecer, él le dice que Dios no lo permita, que él no podía padecer, pero él le dice: apártate de mi edad, quédate atrás, Satanás, le dice. Pero en este momento, mire que es un momento tan grande y glorioso, porque en realidad fue ver la gloria de Dios en esta transfiguración. Dígame una cosa para que entendamos. Nosotros, cuando tenemos a alguien con quien tenemos tanta confianza, delante de esas personas muchas veces tal vez hasta nos hemos cambiado de muda, ¿verdad? Se fijan, los sacerdotes a veces están poniendo sus albas, todos sus ornamentos delante de un monaguillo, de su sacristán o de alguna hermana religiosa o una hermana que es de liturgia. Le estamos ayudando a veces de alguna manera ayudar. Pues de esta manera sucedió
este encuentro, esto que pasó. Siempre recordándonos aquel momento en donde empezó lo de los profetas, que fue con Moisés, y también es a donde empezó todo, y también con Elías, que continúa aquella travesía de los profetas, de todo lo que era el Antiguo Testamento. De hecho, Moisés pues representa la ley y Elías a los A los profetas. profetas, amén. Y Jesús, miren los tres ahí, porque cuando vieron Pedro, Santiago y Juan, a ellos tres, porque no solo vieron a Jesús, vieron al que representa la ley y los mandamientos, ¿verdad? A Elías, a los profetas, y Jesús hablando ahí, y ahí el complemento de donde estaban la nueva alianza con los hombres. Y mire que fue tanto el, el, la alegría, el asombro que tuvieron y a la vez quizás del temor, que se habían quedado perplejos, pero Pedro siempre habla y le dice, Señor, no sabía lo que decía, hagamos una choza para ti, para, para Moisés, para Elías, y quedémonos aquí, pero ya estaban incluyendo el quererse quedar claro, porque cuando vemos algo glorioso, algo precioso, como son las maravillas de Dios, queremos quedarnos ahí y quizás ya no regresar, pero quedarnos ahí contemplando. Pero como no se trata de quedarnos quietos, sino que aquí se estaba viendo cómo la misión del engrandecimiento del reino de los cielos debe de continuar y seguir siendo hasta que vuelva pronto nuevamente Dios Hijo como Rey de Reyes, como aquel Señor de señores que va a volver. Y aquí lo dice en esta reflexión, hasta que mi elegido, mi elegido, escúchenlo cuando Dios habló, ¿verdad? Pero aquí hay una parte donde dice que hasta que Él vuelva, dice, como Rey nuevamente. Y dice que todo esto iba a pasar y aquí van a ver muchos, dice. Tengo que leer esto. Dice, pero todavía cuando uno iluminó, se habló que fue donde habla Dios, ¿verdad? Y le dice, este es mi hijo amado, este es mi elegido, escúchenlo. ¿Por qué debemos escucharlo? Porque es palabra, es él mismo que es el verbo y es la palabra y lo vamos a escuchar porque en él todo se renueva. Y también al oír esta voz dice, pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no volvieron a ver a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les pedía que no le dijeran nada de esta visión, le dice a los demás, hasta que el Hijo del Hombre, esto es, haya resucitado de entre los muertos. ¿Por qué? Porque ahí también ya les estaba diciendo nuevamente a estos tres discípulos más cercanos lo que iba a suceder con él. Y sí sucedió, ¿verdad? Porque él se transfiguró delante de ellos y pudieron ver la gloria de Dios por medio de esa transfiguración y los tres momentos que tenemos como la gran misión que tenemos que estar siempre llevando la palabra de Dios y no dejarla. Tal vez Moisés ya no está, pero las leyes y los mandamientos no han pasado. Al contrario, hay que darle más firmeza. Elías confirmaba a todos los profetas, como estamos diciendo, y Jesús, que fue ese cordero sacerdote y altar que aún nosotros en este tiempo seguimos alabando, orando y teniendo con esa gran transfiguración de ese momento que se da en la misa. Creo que él muy claro les dijo que no le dijeran a nadie. ¿Por qué?
porque era un momento de callarlo, de contemplarlo en el corazón de cada uno de estos discípulos que pudieron verlo. Y hasta que el momento llegara que él iba a morir, a resucitar, entonces no sé si ellos iban a recordar, ¿verdad? De esto que vivieron o de lo que les advierte, porque les dice hasta que, perdón, no miro, haya resucitado de entre los muertos. Hasta entonces ellos iban a poder contar, hablar lo que ellos habían visto, no como visión, sino que con los ojos, no solo espirituales, sino que físicos. Amén. Bueno, creo que este es nuestro compartir en esta mañana por medio del Santo Evangelio que en este día 6 de agosto nos ha correspondido como esposo Suriano Cabrera compartir con cada uno de ustedes, esperando que sea de gran bendición y no podemos decirles más que Dios me los bendiga y despierta tú que duermes. que duermes. Bendiciones, hermanos.